Amigos, bienvenidos a una semana más del Poder de la Enseñanza. Muchas gracias por acompañarme. Mi nombre es Omar. Es un placer para mí estar con ustedes a través de las Escrituras y poder disfrutarlas, escudriñarlas y poder compartir con ustedes las enseñanzas. Y obviamente saber de que el objetivo no solamente es brindar información, un poco de conocimiento, de experiencia, sino poderles brindar algunas alternativas para que puedan enseñar lo aprendido a los demás y obviamente todos podamos edificarnos en venir a Cristo, que ese es el objetivo. El objetivo principal, como siempre lo digo en mis clases y es repetitivo quizás, y ya lo saben de memoria, ya lo deben saber a estas alturas, es poder venir a Cristo. Si una clase cumple el objetivo de poder acercarnos un poquito más a Cristo, la clase se completó, la clase es excelente, no hay más que decir. Pero sin embargo, si una clase es donde se me va a alabar por ser un buen maestro, por enseñar, por hacerlo alegre, por hacerlos llorar, nada de eso. Si ustedes sienten el espíritu, si ustedes sienten en poder acercarse a Cristo, se cumple el objetivo de una clase. Y eso aplica para todas las clases, a todos los mensajes que recibimos en la iglesia, en los mensajes que recibimos los domingos, las clases que recibimos todos los domingos, obviamente en la escuela dominical, en el sacerdocio. Eso aplica para todos los maestros. El objetivo no es ser buen maestro, el objetivo no solamente es, bueno, pues miren la calidad de maestro que yo soy. No, 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 eso no es el objetivo. El objetivo es poder edificarnos en venir a Cristo. Que el maestro me ayude con su clase, obviamente, para que la clase a través del Espíritu me ayude a venir a Cristo. Ese es el objetivo. Así que a empezar la clase, que esta semana está muy hermosa, muy bonita. Vamos a conocer misterios y sobre todo la próxima también. Se vienen bonitas clases de muchos misterios que obviamente para el mundo son desconocidos, son misterios, para nosotros ya no lo son. Así que aprenderemos un poquito. Como saben, estamos estudiando Doctrina y Convenios, un cuarto canon de las Escrituras, porque ya hemos estudiado la Biblia, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, hemos estudiado el Libro de Mormón también y estamos estudiando lo que es Doctrina y Convenios. Nos corresponde del 30 de junio al 6 de julio. ¿Y qué estamos estudiando? Pues estamos estudiando, para los que se unen por primera vez a este canal y por primera vez nos siguen, estamos estudiando el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Un manual que se distribuye en la escuela dominical para que sus miembros puedan saber qué estudiar. Llevar un control, llevar la forma y todas las capillas o todas las iglesias en todo el mundo se estudie lo mismo, uno pueda llegar a visitar cualquier lugar, porque a veces nos vamos de paseo, a veces nos vamos de viaje, a veces nos mudamos y sepamos que tenemos o están en la misma clase, estamos en la misma sintonía. Como saben también estamos en el episodio 27. ¿Qué es el episodio 27? Pues la 27 no se dice así, se dice la 27ª semana. Estamos ya en la 27ª semana del año, por lo tanto, si esto te ayuda y quieres encontrar más clases, lo puedes buscar de esa manera, te serán más fáciles. Estamos estudiando este año o esta semana nos corresponde estudiar la sección 71 al 75. Así que acompáñame pues para que puedas disfrutar de la clase. El título de esta semana es no hay no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Ese es el título de la clase que he puesto en el manual, basada en Doctrina y Convenios, sección 71, versículo 9. Si gustas marcarlo, si gustas saber dónde se encuentra, dice lo siguiente: de cierto, así os dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Fin del versículo. Una vez más, no hay ninguna arma fabricada en contra de nosotros, es decir, que no existe nada que nos pueda dañar. El Señor nos cuida y nos protege. Seámosle fieles siempre. Ojo que este es un versículo basado en Doctrina y Convenios, pero hay muchos versículos parecidos. Yo no digo que el profeta se haya copiado, porque esto es unas revelaciones. Obviamente es el mismo Señor el que las da, tanto en el Antiguo Testamento como en este libro que es Doctrina y Convenios. Y en el Antiguo Testamento hay varios versículos parecidos, ¿verdad? Donde dice que el Señor pues cuida a su pueblo, que no hay ningún arma en contra de los de su pueblo, en contra de vosotros, que vaya a prosperar, que os dañe. Siempre ese es el mensaje. Esta clase están avanzadas.
Estas clases no están al mismo ritmo, o sea, no las grabo en vivo, de tal manera, en vivo me refiero que el mismo día que sale a la clase o que toca la clase lo estoy grabando, sino ya están grabadas. Y déjame decirte que, entre comillas, estoy un poco en el futuro, y el futuro te dice o nos dice que estamos en guerra, ¿verdad? Estamos en guerra. Para que tengas una idea, cuando tú escuches esta clase, lo adelantado que es, recién ha empezado una guerra que obviamente ya se venía a venir, que viene a ser entre, y ya no la de Ucrania y Rusia o Rusia-Ucrania, sino entre Israel y el país de Irán, o Irán e Israel, Israel o Irán. Dos países que están, si ustedes lo ven en el mapa, están muy lejanos, promedio de 1500 kilómetros de distancia, sin embargo, y en medio hay países, bueno, te tienes que dar la vuelta si quieres dar atacarlo, ¿verdad? Por el mar tendría que ser, pero o si no están, obviamente, los dos países que quedan en medio, que vienen a ser Jordania e Irak, obviamente ellos se vienen, pues, y miran los misiles que van y que vienen uno de otro. Por lo tanto, es un país pequeño que viene a ser Israel, ataca a un país mucho más grande que viene a ser Irán. Obviamente el pueblo bendecido eh, por el Señor que viene a ser Israel. Nos guste o no nos guste. Yo en esto sí he encontrado muchísimo, muchísimo comentario dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también, ¿verdad? Los que conocen el Evangelio y los que no conocen el Evangelio tienen sus puntos de vista. Y una vez más lo digo, yo siempre lo voy a decir. Eh, ¿A favor de quién estamos? Mm, Ninguno de los dos son cristianos. Es interesante, ¿eh? Cristiano, nosotros somos cristianos. Los mormones son cristianos. Los evangelistas son cristianos. Los pentecostales son cristianos. La iglesia católica son cristianos. Todos son cristianos. Sin embargo, o sea, por eso nos llamamos los cristianos, porque viene de Cristo, que viene a ser una congregación. Si nos unimos todos, pues los cristianos venimos a ser grandes, ¿ah? O sea, importantes. No la mayoría, no la primordial, porque lo primordiales son el Islam, que vienen a ser de Alá. Que es, bueno, en otro día hablaré de eso, que no viene el objetivo. Pero miren, están los iraníes, que obviamente la mayoría del pueblo es de los musulmanes, el Islam, y están contra los eh, israelíes, que vienen a ser pues que ellos creen en la Torá, ¿verdad? Que ellos creen más en el Antiguo Testamento, no creen en Cristo, creen en Jehová. Correcto, entonces, que viene a ser también lo mismo, que viene a ser Jesucristo, pero ellos no lo aceptan a Cristo, ¿verdad? Entonces, dos pueblos que se enfrentan y la pregunta es, ¿nosotros a favor de quién estamos? Estamos a favor de la paz, pero por supuesto que estamos a favor de la paz. Pero el pueblo de Israel siempre se basa en esas frases, en esos versículos grandes que se encuentran en el Antiguo Testamento, parecido a esto, versículo 70, sección 71, versículo 9, y lo voy a repetir, que dice: de cierto, así os dice el Señor, no hay arma forjada en contra de vosotros que haya de prosperar. Israel se cree con todo el poder posible, ataca a todos sus enemigos, obviamente ellos creen ser el pueblo del Señor, que no les pasará nada. Ya han tenido éxito, ¿eh? Mucho éxito, la historia lo dice. Si tú lees a partir de la historia del año que ha sido fundado Israel, que es más o menos en los años 1940-45, obviamente tú vas a poder entender la guerra de los 6 días, todas las guerras que lo atacan a Israel, triunfa. Será un país pequeño, un país insignificante, se ha peleado con varios, todos ahí nadie lo quiere a Israel, y obviamente pues triunfa. Ahora ha dicho el pueblo de Israel, sus líderes han dicho que obviamente los aplastarán también a los demás, ¿verdad? Los desaparecerán, así que no te metas con nosotros, les ha dicho. Ellos obviamente tienen esos versículos y lo asimilan para sí, en el sentido de decir: yo soy el pueblo del Señor, así que no te metas conmigo. La pregunta es, bueno, nosotros estamos a favor de la paz, no queremos la muerte, ¿verdad? No queremos la muerte de nadie. Así no tengan nuestra misma fe o creencia. Nosotros somos hombres pacíficos, somos seres pacíficos, que ese es el objetivo. Sin embargo, las escrituras pues dicen que tenemos que estar, entre comillas, a favor de Israel, el pueblo del Señor.
Y obviamente se le vienen más cosas, más temas que dirán que obviamente será pues en contra, se irán todos en contra de Israel hasta que venga la segunda venida. Eso es lo que dicen, ¿verdad? En el Armagedón. La pregunta es, ¿será esta el Armagedón? ¿O ya está a punto de ser el Armagedón? Estamos dos países bélicos, como viene a ser Irán, que tienen, no tiene bomba nuclear, porque eso es lo que está destruyendo Israel, pero ya quieren construirlo. Tiene muchos misiles, Irak también se quiere sumar para atacar a Israel, veremos lo que sucede. Y obviamente los demás países están ahí, ¿no? Alertas, alertas, porque se puede desatar, pues desatar. Todo el mundo ignora las escrituras, sin embargo todo el mundo sabe las escrituras y lo que puede pasar y lo que va a pasar. Entonces nadie quiere ser el líder de esos sucesos, ¿verdad? Nadie quiere ser el líder del Armagedón, nadie quiere ser el líder de esos países que luchen contra Israel, porque así dice la profecía. Entonces, imagínate tú, mi amigo, tú que estás de repente a favor o en contra de Israel porque son asesinos, no son asesinos, etcétera, lo que fuese. Si estás en contra, vamos a suponer que tú fueses el líder de otro país que no sea Israel, que esté en contra de Israel. Muy bien, pues atácalo. ¿Qué dice la profecía en el Armagedón? ¿Qué dice, mi amigo? Porque es bonito estar en contra, pero claro, yo vivo o estoy en las playas paradisíacas de Perú, de México, de Cuba, estoy disfrutando el verano, en este verano tan bonito que se le viene a Estados Unidos, en las playas de Miami. Claro, es bonito opinar, pero que tú fueses el líder de esos países bélicos, ¿m? Ahí la cosa cambia, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría si tú fueses el líder de Israel? ¿Te basarías en las escrituras? Entonces te pongo los dos puntos para que tú lo analices, lo pienses. Sin embargo, el Señor, ahora sí volviendo a la clase, el Señor nos dice que también nosotros seremos cuidados. Nosotros no somos el pueblo elegido. ¿Qué te puedo decir, mi amigo? No lo somos. Sin embargo, el Señor también dice que todos son sus hijos los que obedecen los mandamientos. Nosotros, obviamente, un pueblo nuevo, un pueblo cristiano que pertenece a una iglesia restaurada, obviamente nos dice el Señor que no hay arma forjada en contra de nosotros que vaya a prosperar. Así que ánimo, buena esperanza, fe y mucha, obviamente, entusiasmo de que podemos triunfar en este mundo que a veces es difícil. En esta semana veremos 5 secciones. La sección 71, que es más o menos de si un hombre alguno alza la voz en contra de nosotros. Habla de la sección 72, los deberes del obispo. La sección 73 hablaremos al final también. Hablaré un punto más para que conozcas acerca de la revisión de la Biblia. Hablarán también los niños pequeñitos, ¿son santos? ¿Deben o no deben ser bautizados? Y la sección 75, que no debemos estar ociosos, sino trabajar siempre. Antes de empezar, mi amigo, doy gracias a todos los que se suscriben. Cada semana se suscriben más. Gracias por ello, gracias por comentar también, gracias por darle like, gracias por hacer sus comentarios. Muchos les agradan las clases. Qué bueno. Yo trato de impartir tanto un poco, es verdad que a algunos les gusta porque es alegre, a algunos les gusta porque es doctrinal, a algunos les gusta porque hay muchos temas. Yo trato de lo que yo sé enseñarles. Obviamente tratando de que sea verídico y que esté sustentado. Obviamente todo no lo puedo decir, esto dice en tal sitio, porque me va a tomar mucho más tiempo. Sin embargo, si ustedes tienen algunas dudas que yo dije algo equivocado o errado, me lo pueden decir y yo voy a tratar de responderles. Así que gracias por ello, disfruten la clase y sumerjámonos en las escrituras. Pero antes de empezar un poco con la historia, saber que estamos en el estado de Ohio. Ya vamos conociendo el país de Estados Unidos, pues bueno. Estamos en el estado de Ohio, ya se lo deben haber memorizado. Allí está el lugar de Kirtland. Kirtland está dentro de Ohio, el más importante para la iglesia, pero el profeta estaba viviendo en el estado de Ohio, pero no en Kirtland, estaba viviendo en Hiram, Ohio. Es el mismo estado, obviamente en el mismo estado, ahí lo ven, miren dónde está Kirtland, en los puntitos, eso quiere decir que más o menos se demoraban 10 horas en poder llegar a Hiram, donde se ha marcado el círculo o el óvalo rojo. Veamos la historia de estas 5 secciones. Es diciembre de 1831.
Y la joven iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días enfrenta vientos de oposición en Irán, Ohio. José Smith, el profeta, y sus compañeros han estado trabajando incansablemente para establecer la iglesia en un mundo que no siempre lo recibe con los brazos abiertos. No todos son receptores buenos, alegres con los santos. La prensa local, liderada por figuras como Ezra Booth, un ex miembro desilusionado, publica críticas mordaces contra la iglesia. La semana pasada vimos a Ezra Booth, que era un miembro pues se sintió mal, ¿no? Y él en contra, cuando sale, publicó críticas mordaces contra la iglesia, sembrando dudas y desconfianza. En medio de este torbellino de dificultades, el Señor no guarda silencio. A través de las secciones 71 al 75 de Doctrina y Convenios, que vamos a ver el día de hoy, ofrece dirección, consuelo y un llamado ardiente a sus siervos. ¿Para qué? Para que avancen con fe, proclamen la verdad y edifiquen su reino. La iglesia siempre, mi amigo, ha enfrentado mucha oposición. Así como muchos se unían, también muchos se apartaban. Tan igual como ahora. Muchos ingresan a la iglesia y muchos se apartan. La idea es que no se aparten, pero así es en el reino del Señor. Esto no es nuevo. Siempre vemos los que se inactivan poco a poco, ya no asisten y luego obviamente se apartan y se van. Así que no es nuevo que en muchos barrios haya inactivos. Esto es desde el inicio de la iglesia. Esto no es justificación, sin embargo es historia. A veces es sorprendente cómo se ve a miembros dar su testimonio, ¿te has dado cuenta? Y después de un tiempo se les ve que no van a la iglesia. Da muchas ganas de preguntarle. A mí de verdad me ha dado ganas. Yo cuando he visto hermanos o hermanas dando sus poderosos testimonios al frente y después de unos meses o de repente de unas semanas ya no asisten a la iglesia, ¿no? Se inactivan. Me da ganas a mí me da muchas ganas de preguntarle qué pasó con lo que usted dio en el testimonio. Ahora, en esos tiempos, la pregunta es, si ahora somos así, imagínense en esos tiempos, ¿verdad? ¿Qué nos responderían? Pero bueno, no se puede hacer preguntas a veces de ese tipo. En esos tiempos, la gente daba muchas razones para apostatar. Por ejemplo, vamos a ver las razones. Norman Brown, miembro de la iglesia, dejó la iglesia porque su caballo murió en el viaje a Sion. Imagínate. Al morir su caballo en esos tiempos indicaba una gran pérdida. Así como que tenías que hacer el recorrido pues a pie. ¿Mm? A pie. Joseph Wakefield, así se pronuncia. Apellidos en inglés a veces es medio complicado. Joseph Wakefield se retiró después de ver a Joseph Smith o a José Smith jugando con los niños al bajar de una sala de su sala de traducción donde él traducía, que vamos a ver la Biblia. Él bajó, jugó con los niños y obviamente lo vio jugar. José Smith era así. De repente no te iba a gustar el profeta. El profeta era muy juguetón, es lo que le podemos decir. Y él dijo, pues ¿cómo puede ser posible que un profeta juegue con niños? O sea, no se le ve serio. ¿Cómo puede ser posible? Tiene que ser más espiritual. ¿Mm? ¿Por qué? Porque así somos. El ser humano busca prototipos que a veces él se hace una ilusión, una idea que debe ser. ¿Cómo te imaginas que debe ser el profeta? Un hombre serio, espiritual, que hable bajito, que no grite, educado, simpático. ¿Mm? Lo invitas a comer a tu casa y de repente pues come, vamos a suponer la comida que todo el mundo conoce de repente, ¿verdad? Porque es muy común. Los tacos. ¿Cómo lo comen los tacos? Con la mano y se va a chupar el dedo. De repente el profeta, no, ¿cómo va a ser el profeta chupándose el dedo? Mira, se chupaba todos los dedos porque el taco estaba rico. No, eso no es profeta. ¿Y cómo lo debe comer? No, pues debe ser elegante, debe comerlo con tenedor. Nadie come con tenedor, ¿no? Pero bueno, imagínense. Así seríamos, de repente hay así, pues gente, así somos. El ser humano, cuando no está convertido, siempre busca excusas. Grábate eso. Si no estás convertido, vas a buscar excusas. Otro, Simon Ryder negó la inspiración de José cuando el nombre de Ryder, que se escribe R Y-D-E-R, estaba mal escrito en su comisión para predicar. Solo por mal escrito. Suponía que el profeta tenía que saber ortografía. ¿Cómo la ves? Él no escribió Rider con Y, lo escribió con I latina. ¿Te imaginas?
O sea, el profeta lo escribió mal y él dijo, no, pues el profeta tiene que saber, ¿no? ¿Cómo escribir mal mi apellido? Mi apellido, por ejemplo, es Pérez. Y a veces he visto que mi apellido lo escriben con S. Bueno, le digo ahí, corrija ahí, es con Z. Y por cierto, si tú también eres de esas personas que corrigen y te crees que sabes, te voy a contar algo, que en los nombres y apellidos, ahí aplican nombres, apellidos, no hay ortografía. No existen reglas gramaticales. Es decir, Pérez lo pueden escribir con S. Y nadie va a decir que está mal. No, Pérez se escribe con Z, mi apellido estoy hablando, ¿verdad? Para no ofender a nadie. Sí, mi apellido se escribe con Z, pero se puede escribir con S. Y no está mal. Así lo escribieron. Y punto. En nombres y apellidos no hay reglas gramaticales, en lo demás sí. Para que sepas, aprendas un poco de cultura. Así que ya sabes, de repente te llamas Violeta con B, U o V o B chica, como quieras llamarlo, pero tus papás, tus abuelos, es más, el que registra, pues lo hizo con B, ¿no? O con B grande, como quieras decirle. Y está bien, pues así se escribe y así se va a escribir y listo, no pasó nada. No hay una regla gramatical. Ahora, volviendo al tema, ahora se habla de Ezra Booth. Yo he hablado un poco de él ya en las semanas pasadas para conocer un poco su historia. Ezra Booth fue un ministro metodista. Fue un influyente apóstata durante este periodo. Se unió a la iglesia en mayo de 1831 cuando vio al profeta sanar el brazo con reumatismo de Elsa Johnson. Elsa Johnson era la mamá donde vivía el profeta. Correcto, la casa, pues, ¿no? Elsa Johnson, la familia Johnson. Elsa Johnson era la esposa, la mamá, que tenía hijos con esposa, tenían problemas con su brazo, con reumatismo, no lo podía levantar. En esa casa vivía el profeta. Obviamente, con gratitud, el profeta hace un milagro que restaura su brazo de esta hermana. Esta hermana estaba sufriendo en el hombro con reumatismo y no lo podía mover. El profeta le impuso las manos e inmediatamente se sanó, así como escuchas. Esto lo presenció Ezra Booth y al presenciarlo abandonó la fe metodista y entró en las aguas bautismales. Es decir, le impresionó. Después, Booth, junto con otros misioneros, fue llamado y enviado a Missouri en el verano de 1831, donde dice eso en la sección 52 que hemos visto. Ahora, él molesto, Ezra Booth, molesto por tener que caminar y predicar durante todo el viaje, comenzó pues a criticar y a encontrar fallas en el liderazgo de la iglesia. Él se decepcionó al llegar a Missouri, porque fue de Kirtland a Missouri, que ya le dije que no era cercano, era lejano, y él al llegar no experimentó manifestaciones del Espíritu. ¿Qué manifestaciones? No vio milagros, el don de lenguas. Él deseó hacer creer a los hombres mediante la realización de milagros. Como vio milagros, él pensó que el Evangelio era igual para todos, es decir, también efectuar milagros como el profeta lo hacía. O sea, para él, obviamente que quería que la gente se manifiesten los milagros, haya milagros, tanto como en el Antiguo Testamento, él quería que existan. Él vio un milagro al profeta y él quería hacer y que la gente vea los milagros de tal manera que se puedan unir. Y la pregunta es, a veces también nosotros queremos milagros, ¿o no? ¿Verdad? A veces es un milagro en nuestras vidas. Y la pregunta es, todos hemos tenido milagros. Todos hemos tenido milagros. Analiza tu vida, mi amigo, y da gracias por los milagros que has tenido. Eso es el objetivo de la vida. Tras distanciarse él de la iglesia, Ezra escribió 9 cartas difamando a José Smith. Las cartas se publicaron en el periódico de Ohio, así se llamaba el periódico, Ohio Star. Estas cartas fue muy negativo para la iglesia porque hizo que la gente esté muy enojada con los miembros. George Albert Smith, un profeta que después será presidente de la iglesia, escribió diciendo lo siguiente: la apostasía de Ezra Booth culminó con la reunión de una turba que cubrió de brea y plumas a José Smith e infligió a su familia la pérdida de uno de sus miembros en Irán, Ohio. Fue terrible la apostasía de este hombre. Tanto así que levantó las masas en contra del profeta y lo pusieron brea y plumas. Y obviamente perdió uno de sus familiares. Imagínate. Ezra residió en Ohio
el resto de su vida y murió en el año 1873, a la edad de 81 años, alejado obviamente de la iglesia. ¿Qué aprendemos de esto? Esto no es solo un momento de desafío externo, es también un tiempo de organización interna. La iglesia está creciendo y con ese crecimiento vienen nuevas responsabilidades. Se necesitan líderes, misioneros y obispos para guiar al pueblo de Dios. Las revelaciones de estas secciones dadas entre diciembre del año 1831 y enero de 1832 son un testimonio del amor de Dios por su pueblo y de su plan para fortalecernos en tiempos de prueba. Son un recordatorio de que incluso en la tormenta el Señor está al timón. Ahora, al entrar a la sección 71, veremos lo siguiente. La sección 71 se le conoce como si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros. Si hombre alguno alza su voz en contra de vosotros. Veamos lo que sucederá. Ahora, entrando a esta sección 71, debemos saber que desde un inicio la iglesia no fue aceptada por toda la gente. Eso ya lo estamos viendo. Siempre tuvo oposición desde un inicio. No es para menos que Satanás esté a cargo de la oposición, sabiendo que el evangelio verdadero estaba saliendo a luz y su tiempo se le empezaba a cortar a Satanás. La sección 71, dada el 1 de diciembre de 1831, es un mandato directo a José Smith y a Sidney Rigdon, que lo acompaña. Ezra Booth y otros apóstatas están atacando la iglesia con artículos en el Ohio Star, que es el periódico del estado. En lugar de retroceder, el Señor les ordena confrontar la oposición con la verdad del evangelio. No se trata de una lucha de palabras terrenales, sino de una proclamación guiada por el Espíritu. Ya sabemos dónde se encuentran los santos en ese momento, ya sabemos la fecha, pero no olvidemos que José Smith, ahí está el profeta José Smith, ¿cuántos años tenía? 26 años. Es decir, era un joven, casado, pero joven. ¿Recuerdas cuando tenías 26 años? Siempre lo menciono en las clases, mi amigo, para que no olvides que nosotros, bueno, yo ya pasé por ese tiempo y de repente tú también, y recuerdas cómo eras a esa edad. Ahora míralo al profeta. ¿Qué pasaría si llegase a tu barrio hoy alguien de 26 años y empieza a predicar? ¿Le creerías? Encima, el que llega a predicar, pobre y joven. ¿Le creerías? Bueno, le sumo más. Le sumo. ¿Qué? Joven, casado, pobre y sin mucha educación. Que es conocido por haber sido o ser un visionario. Por haber visto a Dios. Él dice que ha visto a Dios. ¿Le creerías? Bueno, ese es el tiempo que se vive en Kirtland, Ohio. En los primeros versículos se le dice que prediquen a José y Sidney. Tenía que salir al frente de los grandes líderes que tenía la iglesia para que la gente conozca la verdad. Es decir, el Señor le dice, hey, paren un ratito lo que están haciendo y salgan a predicar. El Señor dice que los que reciban el mensaje se le dará más abundantemente, dice el versículo 6. En este tiempo, cuanta más luz recibe uno, más puede recibir. No lo olvides. Crecemos y brillamos no solo por adición, sino por multiplicación. De ahí la promesa, porque al que recibe se le dará más abundantemente, incluso poder. Dice el versículo 6, cuanto más aumenta una persona en luz, más accede a la verdad y adquiere conciencia inteligente de todo lo que la luz penetra. Mencioné que José Smith no tenía educación, ¿verdad? Pero conforme pasaba los años, fue adquiriendo sabiduría, y no cualquier sabiduría, es decir, que emanaba, brotaba, salía sabiduría de su ser. Puedes leer el libro Enseñanzas del Profeta José Smith y verás que alguien sin educación es difícil que escriba así. Este versículo 6 se cumplió con el profeta porque recibió abundantemente. Ahora, también es para nosotros, así que ponlo a prueba. El Evangelio te hará crecer en la vida, pero aplícalo correctamente. Lee las Escrituras y poco a poco obedece el Evangelio. Y verás que luego vas a querer leer otros libros y vas a querer mejorar tu vida. Te vas a instruir más. Vas a ser mejor persona. Un amigo miembro de la iglesia me contó hace un tiempo que en su universidad no había un profesor, que siempre faltaba. Y él organizó un día con sus amigos una reunión y planteó el tema y cómo hacerlo y pidieron hacer su queja. Yo le pregunté, ¿cómo lo hiciste? Me dijo que le fue fácil porque siempre había sido secretario en la iglesia y había visto a los líderes cómo hacer reuniones, algo que el mundo no sabe cómo hacerlo. Así que a prepararnos para que podamos recibir abundantemente. Una hermana
mira las imágenes que pongo, me contó que fue al templo y al salir fueron a comer con los hermanos del barrio y ahí mencionaron el tema que el hombre podía descender del mono. ¿Te imaginas ir al templo y salir? Y bueno, a veces pues uno va a desgustar algunos aperitivos, comidita, ¿verdad? Algo breve, como quien uno conversa. Sin embargo, en esa reunión que ellos tenían, que todos habían ido al templo, ahí mencionaron el tema del hombre que podía descender del mono. ¿Te imaginas? Resulta en la parte espiritual y te dicen, hey, el hombre puede descender del mono. Esto ya he mencionado en una clase hace tiempo, cuando estuve en la misión, que un joven nos dijo lo mismo. No sé si recuerdan. Y yo estaba con un compañero estadounidense, bien blanco era mi compañero. Y él le preguntó, o sea, mi compañero le preguntó muy sutilmente, y le dijo al joven que nos estaba preguntando eso, que el hombre desciende del mono. Mi compañero le dijo, ¿y yo de dónde desciendo? ¿De un mono blanco? Nos reímos y el joven que preguntaba entendió que su pregunta no aplicaba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, pues, a ver, defíneme, pues, ¿no? De repente yo soy morenito, ok, de un mono. ¿Y el blanco? ¿De dónde? Un mono blanco. ¿Mm? Difícil un poco explicar, correcto. La hermana, volviendo al tema de esta historia breve, que había ido al templo, me contaba que ella le dijo que no creía eso, ¿verdad? Que el hombre descendía del mono, que era imposible en esta reunión que tenían que todos los hermanos que habían ido al templo. Es decir, que ella fue al templo para poder adquirir más sabiduría del cielo. Y al salir viene la pregunta de si el hombre desciende del mono. Esta hermana dijo, pues no, yo no creo en eso. Y en esto hay una confusión, mi amigo. Como hemos estudiado el Antiguo Testamento y luego el Nuevo Testamento, entonces vemos que no es posible que creamos que el hombre desciende del mono. Entonces viene la pregunta, porque siempre hay esas preguntas, si los cavernícolas existieron o no. Por eso he puesto esa imagen que ven ustedes ahí a la izquierda. Lo que voy a mencionar no es parte de la doctrina de la iglesia, sino solamente es un comentario. Lo digo bien clarito, ¿eh? Bien clarito para que no vengan y digan, el hermano Omar dijo. La creación del hombre, de Adán y Eva, fueron iluminados por Dios. Y fue Dios quien los guió para que puedan formar las civilizaciones que conocemos en el Antiguo Testamento hasta nuestros días, ¿verdad? Ok. Pero también sabemos que muchos se han apartado de Dios. Por ejemplo, Caín se apartó y se fue y no lo hizo solo. Obvio, porque Adán y Eva tuvieron más hijos. Esa gente que se apartó tuvieron que aprender a vivir. ¿Cómo hacerlo? Si no tienen luz y verdad. Tuvieron que aprender a comunicarse porque si no hay guía, no hay enseñanza. El idioma se pierde. ¿A dónde se fueron a vivir los que se apartaron de Dios? Es decir, empezaron desde cero. Al no tener una enseñanza divina, fueron comportándose como cavernícolas. Empezaron a cazar, luego a cultivar. Todo nuestro comportamiento es aprendido. Si tú no enseñas, vas a vivir o vas a ser un cavernícola. Si tú no enseñas, vas a ver un cavernícola. Uno aprende a usar los cubiertos, a comer con la boca cerrada, a comer moderadamente, a aprender a hablar, aprende a caminar. Mi madre siempre me decía, camina derecho, por ejemplo, saca pecho, no camines jorobado, etcétera y etcétera. ¿Verdad? La sonrisa, cómo te sientas, cómo caminas, eso se aprende. De esa manera uno deja de ser cavernícola. ¿Recuerdas la Torre de Babel? Bueno, la gente se dispersó y se fueron cada uno buscando sobrevivir. Se fueron a diferentes lugares. Aprendemos que Éter, del libro de Mormón, vinieron a América. Pero ¿cuántos más fueron a diferentes lugares? Es decir, la verdad algún día la sabremos. Por lo pronto tú, mi amigo, deja de ser cavernícola y sé un ser humano. Mucho mejor. Aprende la verdad y recibirás abundantemente. Tú no desciendes del mono. Eres un hijo de Dios. Ahora, también vemos en el versículo 7, esto fue un break para poder aclarar si los hombres descienden del mono. En el versículo 7, volviendo a la historia, a la clase, dice, confundir a vuestros enemigos. En obediencia a este llamado, José y Sidney salieron de Kirtland el 3 de diciembre de 1831 y salieron por Kirtland, Chancellorsville, Ravenna y otros lugares predicando audazmente la verdad y llamando a sus detractores para que los conocieran y enfrentaran sus falsedades. Esta era una condición bastante inusual.
Por lo general, el Señor aconseja a sus siervos que no participen en debates y discusiones, sino que prediquen con fuerza los principios fundamentales del Evangelio. Si no lo sabías, lo voy a repetir de nuevo. La iglesia, el Señor obviamente, a través de su iglesia lo dice, que un miembro de la iglesia no debe participar en debates. Nosotros no creemos, ni auspiciamos, ni sugerimos los debates, por cierto. Pero, volviendo a la clase, esta era una condición que requería alguna acción de este tipo. El Espíritu del Señor dirigió a estos hermanos, a José y a Sidney, para que salieran y confundieran a sus enemigos, lo que procedieron a hacer inmediatamente, ya que sus enemigos no pudieron fundamentar sus falsedades, se sorprendieron por este repentino desafío tan audazmente dado. ¿Por qué? Porque José Smith y Sidney Rigdon recibieron el mandato de salir y debatir con aquellos que hablaban mal. Gran parte de los prejuicios se disiparon y se hicieron algunos amigos gracias a esta acción. Ahora, no se pide que salgamos a confundir a los enemigos de la iglesia en estos tiempos, así que no lo hagas. En el versículo 7 dice que inviten en privado y público. Hermano, ¿de verdad que salieron el profeta y Sidney? Así es. La historia dice que el 20 de diciembre de 1831, Sidney Rigdon y José Smith han lanzado un desafío en el periódico Ohio Star. Ellos pusieron el desafío al señor Booth y al diácono Riders, que han denunciado a la fe mormona, para que se enfrenten a él en un combate mortal. Un combate mortal de palabras, ¿verdad? Sobre el tema de la Biblia de oro. ¿Quieren un debate? Pues hagámoslo ese debate. Y lo pusieron en el periódico. Ryder rechazó la invitación, es decir, no aceptó enfrentarlos. Luego en el versículo 9 dice que no hay arma en contra de vosotros. Debemos saber que Dios se encargará de nuestros enemigos si continuamos guardando los mandamientos. Así que todos los santos del Dios Altísimo, cuando estas cosas vengan y vendrán, esto ha sido profetizado, solo digan, no hay arma forjada contra la obra del Señor que haya de prosperar. El Señor termina fortaleciendo siempre a sus escogidos. No perdamos la fe que nosotros estamos en el verdadero evangelio. Solamente cree y acepta que estás en el verdadero evangelio. No temas abrir tu boca. Comparte tu fe con confianza, sabiendo que el Espíritu te guiará. En un mundo de ruido, tu voz inspirada puede ser una luz que guíe a otros a Cristo. En este año esta sección resuena con fuerza. Vivimos en una era de redes sociales donde las críticas y las falsedades se propagan con un clic. La sección 71 nos enseña que la respuesta a la oposición no es el silencio ni la confrontación agresiva, sino la proclamación valiente de la verdad con amor y poder. Cuando compartimos nuestro testimonio, ya sea en una conversación, un post o un discurso, el Señor promete que no estaremos solos. Él confundirá a los que se opongan a su obra, no porque seamos más inteligentes, más astutos, sino porque su verdad es más fuerte. No se te olvide, su verdad es más fuerte. Entramos ahora sí a la sección 72, conocida como los deberes del obispo. Hay que saber que José Smith y Sidney Rigdon vivían en Kirtland, como ya lo mencioné, es decir, a esa distancia, ¿verdad? Más o menos de 10 horas, no vivían en Kirtland, sino vivían en Irán, y estaban trabajando en la traducción de la Biblia, por lo que fueron a una misión para poder calmar al pueblo de lo que había dicho Ezra Booth, lo que vimos en la sección 71. La sección 72, desde el 4 de diciembre de 1831, que se está marcando ahí, marca un hito en la designación de Newell Whitney. Ahí está la foto de Newell Whitney. ¿Por qué? Porque fue obispo en Kirtland. Es decir, el profeta José Smith se muda a Kirtland para llamar a un profeta, a un obispo. ¿Quién es el obispo? Newell Whitney. Hermano, pero usted habló de otro obispo que ya había. Hasta aquí, préstame atención, ahorita te voy a hablar. Sí, el obispo, el que ven en la lámina o en la foto, se llama Newell Whitney, que es llamado como obispo en Kirtland, Ohio. Ahora, el obispo Edward Parrish, que es el primer obispo, se le había llamado para que sea obispo de Missouri, por lo que, al haber emigrado, y otras familias también, la ciudad de Kirtland se quedó sin obispo, así que se tuvo que llamar a un nuevo obispo.
El llamamiento de obispo no es solo un cargo administrativo, es una mayordomía sagrada para cuidar de los pobres, administrar los bienes de la iglesia y guiar a los santos en la ley de consagración. En nuestra época, cuando la desigualdad y el consumismo dominan, esta revelación nos llama a vivir la ley de consagración en espíritu. No se trata solo de dar dinero, sino de dedicar nuestro tiempo, talentos y recursos para bendecir a otros. El obispo nuevo, el obispo Whitney, no solo administraba, él era un pastor, un hermano, un amigo para los necesitados. Hoy, cada uno de nosotros puede ser un obispo en nuestro círculo, cuidando de los que sufren en silencio. El Señor estaba estableciendo dos grandes centros de actividad eclesiástica, uno en el condado de Jackson, Missouri, y el otro en Kirtland, Ohio. Ya se llamó cada uno a un obispo. Una vez que el obispo Patrick se trasladó a Sion, obviamente no podía administrar los asuntos temporales de los santos de Ohio, y el profeta José tenía deberes más urgentes que atender. Había llegado el momento de que otro obispo administrara los asuntos temporales y espirituales de los santos de Ohio, dice el versículo 2. Me es oportuno que se os nombre a un obispo a vosotros. El nuevo obispo se mantuvo fiel hasta el final de sus días. Un hombre siempre dispuesto a poder ayudar a los demás. ¿Eres obispo, mi amigo? ¿Estás dispuesto a ayudar a los demás? ¿Tu obispo es así? ¿Cómo podemos ayudar a nuestros obispos que sean así? Porque es nuestro deber ayudarlos. También se menciona en el versículo 3 que darán cuenta de su mayordomía en la tierra y en la eternidad. Esto nos recuerda que así son los llamamientos. No son juegos, sino son tiempos para poder vivir. No son para vanagloriarnos, sino para servir, para poder ayudar a los demás. El obispo Newell Whitney fue obispo por 18 años continuos. ¿Me escuchaste bien, verdad? 18 años. Cuando se dio esta revelación, Newell Whitney, tambaleándose bajo el peso de la responsabilidad que estaba a punto de recaer sobre sus hombros, le dijo al profeta: hermano José, no puedo ver a un obispo en mí mismo. Miren la humildad. Te lo repito lo que le dijo. Hermano José, no puedo ver a un obispo en mí mismo. Eso se llama humildad. ¿Cuánto ha cambiado esto en estos tiempos? ¿Por qué? Porque ya cuando sabemos que se va a llamar a un nuevo obispo, todos empiezan a asistir, llevan nuevos trajes, nos bañamos, nos vamos limpios, llegamos temprano, asistimos por ser llamados. ¿Te has dado cuenta? ¿Está bien o está mal? Muchos desean el llamamiento. La pregunta es, ¿lo deseas para servir o para vanagloriarte? ¿Para qué lo quieres? Hermano, pero el Señor es sabio y llamará al humilde. No siempre, mi amigo. El Señor también puede llamar al orgulloso. A todos da las oportunidades. Y dependerá de ti si te arrepientes y si lo utilizas para bien, para tu salvación. Algún día rendiremos cuentas. Dios podía verlo a él, a Newell Whitney. Él era un obispo natural, era muy bueno en los negocios de primera clase. Probablemente ningún otro titular de ese importante cargo, al que finalmente llegó, ha estado mejor calificado para ello que Newell Whitney. Pero él no se veía como líder. Al inicio rehuye de la responsabilidad. El profeta respondió: ve y pregúntale al Señor al respecto. Gran respuesta. Y Newell se lo pidió al Señor, y oyó una voz del cielo que decía: tu fuerza está en mí. Eso fue suficiente. Aceptó el cargo y sirvió en él fielmente hasta el final de sus días. La humildad hizo no verse en el cargo. Así era de humilde. A diferencia de muchos que se ven en el cargo y hasta traje compra para impresionar. ¿Y cuáles son los deberes de un obispo? Los versículos 10 al 12 lo describen. El obispo tiene muchas responsabilidades, pero las escrituras nos ayudan a comprender cuáles son los deberes principales. Administrar el almacén del Señor, recibir los fondos de la iglesia, recibir los informes o mayordomía de los élderes, cuidar de los pobres y los necesitados a la manera del Señor. No olvidemos
que a los obispos se les ha dado responsabilidades adicionales para la juventud, que es vital, pero que los obispos no entienden mucho, a decir verdad. Y ser sumos sacerdotes también, presidentes del barrio. Por cierto, cuidar de los pobres también es su deber. Ahora en el versículo 15 también menciona la ley de consagración. Todo hombre que venga a Sion debe poner todas las cosas ante el obispo. El Señor nos ha dicho que se requiere que cada hombre en esta iglesia ponga todas las cosas, no solo una décima parte, sino que ponga todas las cosas ante el obispo de su iglesia, que consagre todo lo que tiene, sus rebaños y ganado, caballos, su oro y plata, sus prendas de vestir, relojes, joyas y todo lo que poseen, que lo consagren, que hagan una consagración completa para empezar. Es bonito leer, es bonito oír la historia y es hermoso suspirar al saber que hubo gente que sí cumplió. Pero lo más importante es, ¿estás preparado para eso? ¿Estás o no aferrado a las cosas materiales? La vez pasada un hermano en la capilla, viendo que se estacionaba un hermoso auto en el parqueadero de la estaca, me dijo, ¿cómo me encantaría vivir la ley de consagración? Y que me toque ese auto, me dijo. Me dio risa. Porque imagínense esa respuesta, ¿verdad? Un hermano que seguro mucho trabajo, inteligencia, sabiduría, qué sé yo, habilidad de repente que tenga, se compró un auto bien bonito, era muy hermoso. Y otro que no tiene la habilidad, no tiene el trabajo, no ha tenido pues el esfuerzo necesario para comprarse ese auto, decía, ¿cómo me encantaría vivir la ley de consagración y que a mí me toque ese auto? ¿Te imaginas? Ah, hay que adorar los autos. Hay algunos que adoran los autos, ¿verdad? Otros los teléfonos, otros las computadoras, otros los televisores, otros los sillones, etcétera, etcétera. ¿Te imaginas entregarlo para que luego sea repartido y se nos dé lo justo para todos ser iguales? ¿Estarías listo para vivir esa ley? ¿Estarías listo para que todos tengan la misma ropa y las mismas joyas que tú tienes? Dime la verdad, ¿estás listo para eso? Hermanito, ¿y mis joyitas? Mi ropita, hermano, no. Usted sabe que yo sí voy bien vestidito, hermano, mi saquito, mi traje, o mi vestidito. Hermanito, ¿y mis zapatitos? Yo que me pongo el mismo color de mi vestido. ¿Ahora lo va a tener otra hermana? Bueno, no te desanimes, mi amigo o amiga. Tengo que animarte y no desanimarte, porque si no te vas a inactivar. Veámoslo de otra manera. ¿Has ido al templo? Ves que todos están de blanco, ¿verdad? Y casi con la misma ropa. Uno que otro tiene otro modelito de blanco, pero por lo general es lo mismo. ¿Te gusta o no? La diferencia sería que así todos iguales, pero en el mundo. Así que ahora lo ves de otro punto, ¿verdad? Porque cuando estás en el templo eres feliz o no. ¿No te gustaría que sea lo mismo, pero en el mundo? ¿Mm? Qué bonito, ¿verdad? Luego menciona de un certificado. Hace años existía, es decir, tú pertenecías a un barrio, te cuento un poco de historia si no tienes mucho tiempo en la iglesia, y tú te mudabas y tu obispo te entregaba un pequeño certificado que acreditaba que pertenecías a la iglesia y llegabas al barrio y lo mostrabas, al otro barrio, pues donde te estabas mudando. Tener en cuenta que no existía el internet y hasta que lleguen tus datos demoraba meses, así que con ese pequeño certificado te podías integrar más rápido al barrio. Luego se habla de los intereses literarios, es decir, los encargados de publicar libros de la iglesia, los periódicos de la iglesia. Si había, dice esta revelación, alguna ganancia tenía que darse al almacén del obispo. Al final termina esta sección indicando que no vayan a Missouri sin su carta porque había algunos que llegaban de Nueva York y no se quedaban en Kirtland, sino pasaban de frente y muchos también mentían y se querían aprovechar de los santos que vivían la ley de consagración. Entonces, aprendemos de esta sección que miremos a nuestro alrededor. ¿Quién necesita tu ayuda? Consagra una parte de tu vida para servir a los demás y encontrarás gozo en ser un mayordomo fiel. Nosotros no vivimos la ley de consagración, vivimos la ley menor,
que es la ley del diezmo. Diezmemos. Y así poco a poco aprenderemos de la ley de consagración. Vemos la sección 73, que viene a ser la revisión de la Biblia. La sección 73, dada el 10 de enero de 1832, es breve, pero significativa. Después de predicar en respuesta a la sección 71, José Smith y Sidney Rigdon reciben la instrucción de regresar ya a casa y continuar la traducción de las Escrituras, dice el versículo 3. Además, se les pide que los élderes continúen predicando hasta la próxima conferencia, dice el versículo 4. Ahora, si nos preguntamos a qué se refiere con la traducción, ¿lo está pasando de un idioma a otro? Es la pregunta, ¿lo está pasando de un idioma a otro? Por eso es traducir. Aunque el profeta y el Señor se referían comúnmente a ella como la obra de traducción, el profeta no estaba traduciendo el texto inglés a otro idioma. Más bien estaba traduciendo el lenguaje del texto al lenguaje del espíritu. Nos referimos a la Biblia, es decir, corrigiendo los pasajes de la Biblia. Si vemos o escudriñamos cuidadosamente la traducción de José Smith, revela en muchas ocasiones que no está devolviendo el texto a la intención original del autor, sino enseñando principios verdaderos y desactivando el poder de Satanás para usar el texto como un arma contra los santos. Solo un vidente con espíritu de profecía y revelación podría realizar tal obra. Así que tenemos que valorar la traducción de la Biblia hecha por el profeta. Por cierto, el Nuevo Testamento lo terminó el 2 de febrero de 1833. Es decir, un año más va a seguir con la corrección de la Biblia, porque estamos en el año 32, 1832, y el próximo año recién lo terminará. En un mundo acelerado como el nuestro, la sección 73 nos invita a hacer una pausa sagrada. Hay momentos para proclamar y momentos para prepararnos. La traducción de las Escrituras no era solo un ejercicio académico, era un acto de recibir revelación. En este tiempo, cuando las distracciones nos bombardean, necesitamos tiempo para estudiar, orar y escuchar la voz de Dios. Esta sección nos recuerda que la preparación espiritual es tan vital como la acción. Dedica tiempo, mi amigo, cada día para conectarte con Dios a través de las Escrituras y la oración. Tu preparación silenciosa te hará más fuerte para los desafíos que vendrán. De esta sección un poquito más de la traducción, me refiero de la Biblia, hablaré al final, para que conozcas algunos temitas. Pasamos a la sección 74, conocida como los niños pequeñitos son santos. Una vez más, vemos que ¿qué estaba aconteciendo en ese tiempo? Bueno, José Smith y Sidney Rigdon estaban predicando porque habían hablado mal de la iglesia, pero el Señor les dijo que pararan y volvieran a traducir la Biblia, ¿verdad? Ya lo mencioné. Ellos siguen y se encuentran con un pasaje en el Nuevo Testamento. Esta sección trata de Primera de Corintios capítulo 7, versículo 14. ¿Y qué dice? Porque el marido no creyente es santificado por la esposa, y la esposa no creyente por el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos, dice el versículo, fin del versículo. Ahora, hermanito, no le entendí bien. Para entenderlo bien, ¿qué habla? Habla de los hijos de matrimonios mixtos. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué es matrimonio mixto? ¿Dos hombres? ¿Dos mujeres? No. Un matrimonio mixto es donde uno de los cónyuges o cónyuges, como quieras llamarlo, pronunciarlo, es creyente y el otro no pertenece a la iglesia. Uno es creyente en Cristo y el otro no. O puede ser creyente pero pertenece a otra iglesia. Entonces hay un matrimonio mixto. A eso me refiero. ¿Ok? La revelación explica que los hijos de estos matrimonios mixtos no son impuros, sino son santos, dice el versículo 1 que se está marcando, y que la unidad en la fe debe ser el objetivo. Ahora entonces, si no son impuros y son santos, y si son santos, entonces ¿por qué se bautizan los niños? Esa es la pregunta. Veamos el análisis de esta hermosa sección. Para ello tenemos que saber qué pasaba en Corinto, porque este es un versículo de Corinto, del Nuevo Testamento. ¿Y por qué escribió eso Pablo? Lo de 1 Corintios 7:14.
En la iglesia de Corinto, vamos a hablar un poco brevemente de la historia, algunos sostenían que cuando el esposo o la esposa se habían convertido, se habían unido al Evangelio, él o ella debían abandonar a la pareja que no se había convertido porque era impura y contaminante. ¿Te imaginas? O sea, una familia, esposo, esposa y un hijo, vamos a ponerle, o dos hijos, como quieras. Si el esposo conocía el Evangelio y se unía al nuevo Evangelio, y la esposa seguía en el antiguo Evangelio o no pertenecía a ninguna, decían que tenía que separarse, porque no debían estar con yugo desigual. No puede ser que un creyente salve su alma y la esposa o el esposo no lo haga. ¿Te imaginas eso? ¿Por qué? Porque es impuro o es impura. ¿Estaba bien o no? La pregunta. No es así. El apóstol Pablo dice que la conversión de uno de los miembros de la pareja ha traído una influencia santificadora a la familia. En lugar de dispersión, lo que ha traído es unión. Es decir, ha traído bendición a la familia. Es decir, lo sagrado puede ayudar. De lo contrario, dice el apóstol, vuestros hijos serían pues impuros. Porque si la esposa debe abandonar al marido porque no es miembro de la iglesia, también estaría obligada a abandonar a sus hijos, que no son miembros. ¿Sí o no? Pero esto no es necesario. Pablo reconoce las luchas de las familias de miembros mixtos entre los corintios, como en nuestros tiempos, pues. ¿Se han dado cuenta que asisten más hermanas que hermanos a nuestra iglesia? ¿Por qué? Porque hay más hermanas miembros que hombres. Ahora, dado que había importantes diferencias culturales y religiosas entre los creyentes y los incrédulos en el tiempo de Pablo, su consejo debió ser una fuente de consuelo y paz para aquellos que se preguntaban si debían dejar a su cónyuge por el Evangelio. Lean todo el capítulo 7 si gustan de Corintios, de Primera de Corintios. En lugar de ser condescendiente con el incrédulo, Pablo, el apóstol Pablo, reconoce el poder santificador de tener un creyente en el hogar. Por lo tanto, el marido es santificado por el ejemplo de la esposa. Él es santificado por la esposa que trae el espíritu al hogar. Él es santificado por la esposa que educa a sus hijos en la luz y la verdad. Él es santificado por la enseñanza en el hogar y las visitas misioneras que son posibles gracias a la membresía de su esposa. Es santificado por la posibilidad de que años de diligencia ablanden el corazón del esposo es el bautismo. Esto aplica en nuestros tiempos, por cierto. No se recomienda matrimonios mixtos, por cierto. No se recomienda. Pero también aplica. Tengo un compañero, por ejemplo, de trabajo, yo, de 22 años, muy muchacho. Él es musulmán. Y es fiel musulmán. ¿Eh? Me llama la atención porque es un muchachito, pues no, 22 años, jovencito. Y él es un fiel musulmán. Al trabajo, obviamente, la vez pasada llegó una joven, simpática la joven. Y la joven se interesó brevemente en este joven, en este muchacho, en mi compañero, en mi amigo. Pero este muchacho no hizo nada. Y luego se fue la joven. Yo le dije que podría salir con ella, conversando. Él me dijo brevemente que podría ser, pero luego me dijo, pero se ve que no es musulmana, ¿verdad? Y yo tengo que buscar a alguien de mi misma fe, porque mis hijos tienen que ser musulmanes. A mí me gustó ese pensamiento, que vea su futura familia dentro de su fe. Los matrimonios de fe diferente no son fáciles, son muy complicados. Creer que vas a poder traerlo a tu pareja al Evangelio no es tan sencillo. Y más si eres mujer, porque el hombre no es fácil de convertir. Así que piensa bien la decisión que tomes. No, hermano, yo sí puedo. Usted no me conoce, yo tengo un poder de convencimiento.
lo podrás convencer, se podrá unir a la iglesia y luego dejará de asistir. Es muy complicado. Sigamos con el análisis en el versículo 3. Dice de la circuncisión y la pregunta tiene que hacer en un matrimonio mixto donde uno es el creyente. Es decir, ¿qué hacer en un matrimonio mixto donde uno es el creyente? ¿Lo circuncidas o no? A tu hijo. El marido incrédulo, al nuevo evangelio, quería que su hijo se circuncide, pues, a la ley de Moisés. ¿Debía o no debían circuncidar al niño? ¿Sería la circuncisión o se había cumplido con Cristo? En estos tiempos sería en un matrimonio mixto, si una hermana se ha casado con un católico, ejemplo, quizás el esposo quiera bautizar a los niños cuando son pequeñitos, porque esa es la costumbre. ¿Qué hacer? Ahora en ese tiempo del Nuevo Testamento, no hay duda de que Pedro y los demás hermanos sabían que la ley de Moisés se había cumplido. La obediencia a la ley de Moisés ya no era un requisito para la salvación desde que Jesús había completado su expiación. Había muchísimos que creían todavía en Moisés y que los niños deben ser circuncidados. La doctrina de los judíos era que si no se hacía esto, los niños no eran santos. Esto es lo que Pablo quería corregir. Los hijos varones de tales familias no debían ser circuncidados y serían santos por la expiación de Cristo. Era muy difícil para los miembros judíos de la iglesia abandonar todas sus tradiciones y apartarse de la ley de Moisés y de la circuncisión que se cumplía. Es decir, tú te imaginas en esos tiempos, una familia había nacido dentro del convenio de Moisés. Por lo tanto, todos los hijos varones eran circuncidados. Pasa el tiempo, obviamente tú te casas, el circuncidado se casa con su esposa, que no así, obviamente no se puede circuncidar, y obviamente que la esposa, luego de un tiempo, conoce el nuevo evangelio de Cristo. Al conocer el nuevo evangelio de Cristo, se une a la iglesia, se une a esa fe. El esposo no se une, sigue perteneciendo obviamente a la ley mosaica. Esta nueva pareja mixta tiene un hijo. Al nacer el hijo, a los 8 días tiene que ser circuncidado según la ley mosaica y según lo que cree el padre que ha sido circuncidado y que viene de una tradición. La pregunta es, ¿debía o no debía circuncidarse? La madre decía no es necesario. El nuevo evangelio dice que no. El padre, que no pertenecía a ese evangelio, decía, se tiene que circuncidar porque a mí me circuncidaron y porque Moisés lo dijo. Es la tradición. ¿Qué hacer en esos matrimonios mixtos? Complicado, ¿verdad? Parece fácil. Esto Pablo lo quería corregir. Esto. Los hijos varones de tales familias no debían ser circuncidados y serían santos por la expiación de Cristo. Era muy difícil para los miembros judíos. Muy difícil. Es como en estos tiempos. Cásate con un católico y quieres que su hijo se bautice. Mi hijito pequeño se tiene que bautizar. ¿Por qué? Porque sabes que, aparte del gasto que tienes que pagar, tus trajes y el padrino y todo lo demás, viene la fiesta y viene la borrachera. Y eso hay que celebrarlo. Y eso es una tradición. Y eso es un pretexto. Entonces, por lo tanto, mi hijo se tiene que bautizar cuando es pequeño. ¿Cómo tú vas contra eso? No es tan fácil. ¿Y qué sucedía con los hijos de ese tiempo? Dice el versículo 4 que los hijos se guiaban por las tradiciones de sus padres, que se está marcando ahí. Si la madre creía en Cristo y el padre se aferraba a la ley de Moisés, ¿qué pasaría con los hijos? Inevitablemente algunos seguirían a su madre y otros se aferrarían a las tradiciones de sus padres. Esos hijos que rechazaron a Cristo y el mensaje del Evangelio se convirtieron en impíos después de llegar a la edad de rendir cuentas. Ninguno de ellos era impío cuando eran niños pequeños. El peligro de casarse con un incrédulo, tanto entonces como ahora, es que los hijos puedan elegir cualquiera de los dos sistemas de creencias. Si vemos que es difícil
criar un niño, ahora sumarle el tema religioso se vuelve más complicado todavía. ¿Tú te imaginas un matrimonio mixto en este tiempo? Que tengas hijos, varones me refiero. ¿Cómo le dices tú a tu hijo que tiene que a los 18 años irse a la misión? ¿Qué va a decir el papá? Que no es miembro. Imagínate pues, convéncelo. Y encima tienes que decirle que tiene que pagar. Cosa difícil. ¿Qué crees que diga el hijo en primer lugar? Papá, me voy contigo. Estoy en tu creencia, yo no quiero ir a la misión. Gracias, papá. Y el papá dirá, bueno, no quiere. Hay libertad. ¿Qué hacer en esos casos? El versículo 5 se menciona que no es un mandamiento del Señor, sino de Pablo, pero que el creyente no se debe unir al incrédulo. No debe haber matrimonios mixtos. A decir verdad, si uno se casa con alguien que no es miembro, no estás infringiendo ningún mandamiento. Toma nota. Hermano, ¿qué? Si yo me caso con alguien, no estás infringiendo ningún mandamiento. Lo que se aconseja es no hacerlo por los posibles inconvenientes y sufrimientos que existan en el futuro. Es decir, te estás yendo al precipicio complicado. Difícil, pues. Estás eligiendo eso y luego no digas, ay hermano, mire cómo sufro, mis oraciones no son escuchadas. Yo, hermano, quería que mi hijo vaya a la misión, que diga un hermano, pero mi esposa no quiere. ¿Qué hago? Pero si tú sabías. Entonces, ahora o luego, cuando tenga 18 años o cuando quiera casarse en el templo y la familia no quiera, es complicado. Al final se menciona bien claro en el versículo 7, los niños son santos. Pablo dijo, todos los hijos de Adán son redimidos por la sangre expiatoria de Jesús y todos los infantes son redimidos también. Cuando venimos a este mundo, venimos inocentes en lo que respecta a este mundo. Así como éramos inocentes en el otro mundo en el principio, no venimos a este mundo con pecado. ¿Qué aprendemos de esta sección? En nuestra era, donde los matrimonios se enfrentan tensiones por diferencias de creencias, esta sección es un faro de esperanza. Nos enseña que el amor, la paciencia y el ejemplo pueden santificar un hogar. En lugar de forzar la conversión, la revelación nos invita a vivir nuestra fe con autenticidad, confiando en que el Espíritu obrará en los corazones. Para aquellos que viven matrimonios mixtos, este es un recordatorio de que Dios ve su esfuerzo y bendice su hogar. Pero si tú quieres o vas a formar un matrimonio, sería mejor que lo hagas con alguien de tu misma fe. Ahora, quizás no vivas un matrimonio mixto, pero la mayoría vivimos en familias mixtas, donde todos no son miembros. Si enfrentas diferencias de fe en tu familia, vive el Evangelio con amor y consistencia. Tu ejemplo puede ser el puente que una corazones a Cristo. No será fácil, no será rápido, tomará mucho tiempo. Una vez más, hemos aprendido que no creemos o participamos en el bautizo de niños pequeños. Que quede claro. Entramos a la sección 75. ¿Y cuál es el título de la clase de la sección 75? Ni estéis ociosos, sino que obréis con vuestra fuerza. La sección 75, dada el 25 de enero de 1832, es un llamado vibrante a los líderes de la iglesia para salir al campo misional en una conferencia en Austin, Ohio. El Señor asigna compañeros misionales y promete, yo mismo iré con ellos y estaré en medio de ellos. Algunos, como William McLean, se les reprende suavemente por su temor, pero se les anima a seguir adelante. Esta sección es un himno a la valentía y a la confianza en Dios. Cuando el mundo parece cada vez más hostil, el mensaje del Evangelio, el mandato de salir y predicar, sigue siendo relevante. No todos somos misioneros de tiempo completo, pero todos somos misioneros en nuestra esfera. La promesa de que el Señor estará con nosotros es un ancla para enfrentar el rechazo o la duda. Además, el llamado a cuidar de las familias de los misioneros nos recuerda nuestra responsabilidad colectiva de apoyar a quienes sirven. Sé un misionero en tu vida diaria. Comparte el Evangelio con valentía y apoya a aquellos que dedican su tiempo al servicio del Señor.
Las secciones 71 al 75 de Doctrina y Convenio son más que palabras de un pasado lejano. Son un fuego que arde en nuestros corazones el día de hoy. Nos llaman a proclamar la verdad sin temor, a ser mayordomos fieles, a prepararnos espiritualmente, a buscar la unidad en nuestras familias y a salir al mundo como testigos de Cristo en un tiempo de incertidumbre. Estas revelaciones nos recuerdan que Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y prometiéndonos que su obra no fracasará, pero nos da la libertad de elegir. Esa libertad, mi amigo, te invita a ti que seas inteligente en tu decisión. Tú determinarás cómo llevas tu vida y el tiempo o el futuro lo dirá. Levántate, hijo o hija de Dios, abre tu boca, mi amigo, consagra tu vida, prepárate en quietud, une tu hogar y ve al mundo con la certeza de que el Señor está a tu lado. El reino de Dios está avanzando y tú eres parte de él. No lo dudes. Sí, mi amigo, eres parte de ese. Entramos a la última sección que vimos, la sección 75, y obviamente vemos que la iglesia empieza mandando que salgan a predicar. Una iglesia principiante necesitaba que la prédica del evangelio esté siempre presente. La iglesia debe su crecimiento a la obra misional. No hay otra manera de poder aumentar la membresía en los barrios. Tenemos que nosotros también ser partes de la prédica del evangelio. Siempre debe estar presente, obviamente, la prédica del evangelio. Un misionero tiene que alzar su voz como el son de trompeta, es decir, que se hagan escuchar, que se hagan oír, que los demás sepan que el evangelio está presente, que no haya excusas para que digan que nunca supieron. La promesa para aquellos que proclamen el evangelio no es poco. El versículo 5 dice: serán coronados con honor, gloria, inmortalidad y vida eterna. ¿Esperas recibir algo más preciado que eso? ¿Ser exaltado con todo lo alto? Esto es una gran oportunidad para predicar el evangelio y no descansar. Hay muchísimas maneras de poder hacerlo. Quizás una buena amistad, y poco a poco estarás predicando el evangelio con tu actitud. No juzgues quienes deben ir a la iglesia. No seas tú el que diga este no y este sí. Todos somos hijos de Dios y tenemos que oír el evangelio. Las aguas vivas del evangelio tenemos que escucharlo todos. El versículo 6 habla de William McLely, que había sido llamado previamente a una misión a las tierras del este, con Samuel Smith en la sección 76. Aunque fue llamado el 25 de octubre de 1831, en realidad no salió hasta el 16 de noviembre y regresó a su casa antes de finales de diciembre, mostrando poca inclinación a salir de nuevo. Samuel Smith se separó de William McLely antes de Navidad. El Señor en este versículo le dice que revoca su llamamiento, es decir, deja sin efecto su comisión. Esto es una llamada de atención del Señor a William. Si no se cumplen los mandamientos, luego no podemos estar reclamando bendiciones. Mientras uno se sacrificaba estudiando en la escuela y el otro salía a divertirse a la playa, al cine o a bailar, no podemos esperar que los dos de adultos tengan el mismo futuro. ¿O sí? ¿Crees que tu hijo, si lo dejas que tenga una vida frívola, y otro muchacho que tiene una vida de esfuerzo y estudio, crees que los dos llegarán a la adultez con una carrera exitosa? Si has llevado en tu juventud una vida sin control, es complicado luego esperar bendiciones. Hermano, pero me puedo arrepentir. Claro que sí. Una persona puede cambiar, pero las consecuencias de sus acciones tiene que asumirlas. Un muchacho que lleva una vida frívola, sin esfuerzo, sin estudios, versus otro muchacho que tiene una vida de esfuerzo, de sacrificio, de estudios. De aquí a los 40 años, esos dos muchachos, uno que empieza a los 14 y el otro también, supongamos. Uno con esfuerzo y uno viendo la vida frívola. A los 40 años, siguiendo esa vida, ¿se puede arrepentir? Pero por supuesto que se puede arrepentir. Y puede cambiar su vida frívola
totalmente y un arrepentimiento sincero, pero la pregunta es, ¿qué podrá hacer a los 40 años? El tiempo ya pasó. No para arrepentirse, mi amigo. El tiempo ya pasó para llevar su vida. De repente por tener una vida frívola, no estudió. De repente por tener una vida frívola, consumió drogas. De repente por tener una vida frívola, tiene muchos hijos. De repente por tener una vida frívola, ¿qué otras cosas pudo o puede tener? Nada garantiza. El Evangelio no te garantiza nada. No te garantiza la perfección, pero sí te acerca, mi amigo. Tengamos cuidado. Volviendo al tema, una persona una vez más puede cambiar, pero las consecuencias de sus acciones tiene que asumirlas. El hermano William McLellin estaba rechazando el mandamiento del Señor, pero el Señor le da otra oportunidad. Aún así no cumplió como debía ser. Se le mandó a predicar al sur de Kirtland, pero tampoco le fue bien. Dijo que su salud no era buena y también mencionó las inclemencias del clima. Luego buscó un trabajo y dejó de predicar. Es decir, desaprovechó las oportunidades. Los siguientes versículos sigue mencionando las asignaciones de élderes para que vayan a predicar en diferentes lugares. El Señor también menciona que los misioneros deben dejar sus bendiciones a la familia que los acoge y sacudirse los pies en los hogares que no los reciban. Ya he mencionado que esta práctica de sacudirse los pies cuando no los reciben no aplica en estos tiempos, salvo que el misionero lo crea muy pero muy necesario. El versículo 27 es una gran promesa que sigue vigente el día de hoy. Pidan y reciban o recibirán. El Señor siempre tiene presente a su pueblo, siempre está dispuesto a poder bendecir a los que les son obedientes. Al principio de la historia de la iglesia restaurada, el Señor encargó específicamente a los hombres la obligación de proveer para sus esposas y su familia, dice el versículo 28. No olvidar que es una obligación para el varón poder proveer para su familia. A veces surgen preguntas en cuanto a un aparente conflicto entre el deber de un padre hacia su familia y las muchas responsabilidades eclesiásticas que podrían ser suyas. El mismo versículo 28 dice que obre en la iglesia, es decir, proveer para la familia y obrar en la iglesia. Por lo que tenemos que saber que debemos organizar y convocar reuniones administrativas y que las reuniones sean bien planificadas, bien planeadas y organizadas, con las horas de inicio y finalización determinadas, por adelantado. Esto no solo hará el máximo uso del tiempo, sino que facilitará que los hermanos que asistan a estas reuniones reciban el apoyo de sus familias. Una reunión bien planificada significa que la familia sabe cuándo puede esperar al marido llegar a casa o al padre en casa. Ahora, si estamos pensando que se habla mucho de las parejas para salir a predicar, el versículo 29 dice el Señor que en la iglesia no hay lugar para el ocioso. Esto debemos saberlo. Tenemos que trabajar en la iglesia, no podemos ser ociosos. El versículo 30 habla de Emer Harris, el hermano de Martin Harris. Este Emer Harris es el tatarabuelo del presidente Dallin Oaks, que es el primer consejero del presidente Nelson. La sección termina con varios nombres de parejas misioneras. Tenían que ir a predicar. La iglesia estaba en sus inicios y tenían que predicar las buenas nuevas. Esta sección es un himno a la valentía y a la confianza en Dios. En estos tiempos, cuando el mundo parece cada vez más hostil al mensaje del Evangelio, el mandato de salir y predicar sigue siendo relevante. No todos somos misioneros de tiempo completo, pero todos somos misioneros en nuestra esfera. La promesa de que el Señor estará con nosotros es un ancla para enfrentar el rechazo o la duda. Sé un misionero en tu vida diaria. Comparte el Evangelio con valentía y apoya a aquellos que dedican su tiempo al servicio del Señor. Las secciones 71 al 75 de Doctrina y Convenios son más que palabras de un pasado lejano. Son un fuego que arde en nuestros corazones el día de hoy. Nos llaman a proclamar la verdad sin temor, a ser mayordomos fieles, a prepararnos espirituales, a buscar la unidad en nuestras familias y a salir al mundo como testigos de Cristo. En un tiempo de incertidumbre, estas revelaciones nos recuerdan que Dios está con nosotros, guiándonos, fortaleciéndonos y prometiéndonos que su obra no fracasará. Levántate, mi amigo,
porque eres un hijo de Dios. Abre tu boca, consagra tu vida y prepárate en quietud. Une tu hogar y ve al mundo con la certeza de que el Señor está a tu lado. El reino de Dios está avanzando y tú, una vez más, eres parte de él. ¿Lo creas o no? Antes de terminar mi clase, que ya acabé, quisiera hablar un poco de cómo hizo José Smith la traducción de la Biblia, algo que te mencioné al comienzo. El profeta tenía una edición grande de tamaño familiar de la versión King James de la Biblia. King James en español viene a ser el Rey Santiago. Esa Biblia lo utilizaba para poder traducir. Leía de ella, marcaba ciertos pasajes y dictaba las revisiones, correcciones y adicciones a un escriba, quien las escribía en papel. A veces se registraba todo el versículo, a veces solo la parte que había de revisar. La traducción se hacía por revelación divina a la mente del profeta. La familiaridad con los hechos y la historia de la traducción de la Biblia por parte de José Smith muestra que fue el medio por el cual se le revelaron al profeta muchas doctrinas importantes del Evangelio. Él traducía la Biblia, no porque ya conociera las respuestas y doctrinas, sino porque mediante el proceso y la experiencia de la traducción aprendería cosas importantes que debía conocer. Así, la traducción es inseparable de la historia de la Iglesia y de la edificación del reino en los últimos días. La traducción de José Smith es un hecho de la historia. Ocupó una gran cantidad de tiempo y energía del profeta José Smith. Aún así, no le damos la debida importancia, sino que lo tomamos como una opción. Y no debería ser así. La traducción inspirada de José Smith de la Biblia fue uno de los desarrollos fundamentales de su trabajo como profeta y ha tenido una profunda influencia en la Iglesia. El conocimiento de José sobre los principios del Evangelio y la obra de Dios con sus antiguos profetas y pueblo aumentó inmensamente a través de este proyecto. José lo consideraba una rama importante de su llamado y trabajaba diligentemente en ella. Cuando él y Sidney Rigdon estaban en su casa en Ohio, esta era su mayor preocupación. La frecuencia con la que se hace referencia a la traducción en las revelaciones y los documentos históricos de la época subraya la importancia de este proyecto. Lo menciono para darle importancia y para saber el llamamiento del profeta José Smith. Yo sé que es un profeta verdadero, no tengo la menor duda. Y agradezco porque restauró este evangelio. Algún día lo veré y ojalá se me permita estrecharle la mano y darle las gracias. Tengo la oportunidad y la bendición de ser miembro de esta iglesia. Te invito, mi amigo, que tu testimonio también sea del profeta y saber que esta iglesia es verdadera y que Jesús vive. Te espero la próxima semana para seguir aprendiendo el evangelio. Muchas gracias.